Feliz de estar aquí. Gracias, profesor Marcelazo, por la invitación a esta clase. Profesor por la invitación a París. Y bueno, hoy vamos a hablar, voy a hablar aquí de pie. Ustedes son profesores que saben la enorme diferencia entre hablar sentado y hablar de pie para que uno le preste atención. Entonces, hacemos ver las pequeñas y las técnicas de alguien que ha enseñado por más de 20 años. Pero siempre quisiera hablar de pie. Quiero empezar explicando de dónde surge esta investigación, que porque el año pasado se cumplieron 200 años de la doctrina Monroe, ¿no? Entonces, pues, con cada año que cumplen 200 años, la gente quiere pensar la importancia que pasó. Y me invitaron a escribir un artículo para el Journal of Diplomatic History que estaba pensando el impacto. Y me tocó, por supuesto, Maritza Canal, Panamá. Me pidieron, por favor, explica y háblanos sobre la doctrina Monroe de Panamá. Y también de ponerme a pensar en este tema. Surgió este tema, esta publicación, y de lo que les voy a hablar hoy, y es pensar, y voy a empezar a contar qué es la doctrina Monroe, pero pensar cuál fue el impacto del Canal de Panamá en la doctrina Monroe, más que al revés, ¿no? Y vamos a empezar, todos pensamos, la doctrina Monroe no es una sola, ¿no? Hay que diferenciar entre la doctrina original de 1823 y lo que se llama el Corolario Roosevelt a la doctrina Monroe de 1900. Son tan distintos que casi no existen. Y mi argumento es que el Canal de Panamá en el siglo XIX fue muy importante para la evolución de la doctrina original de 1823 al Corolario Roosevelt de 1904, lo que se llama la política del Plan Monroe. Y empecemos por hablar sí, la pequeña rueda. Eso. Vamos a hablar un poquito de la doctrina Monroe de 1823. 1823, como ustedes están estudiando, saben que solo están terminando las guerras de independencia en América. Estados Unidos todavía, Estados Unidos, comparado con los Estados Unidos que se va a volver a finales del siglo XIX, relativamente ya es más grande que las 13 colonias, mucho más grande, es Estados Unidos, grande, poderoso, pero todavía no imperio. Todavía más pequeño y más, digamos, parecido a las otras repúblicas del sur. Y esa doctrina de 1823, cuando ya Estados Unidos había empezado a reconocer las repúblicas independientes, y cuando las guerras estaban terminando, ya a punto de terminar, dice, entre muchas otras cosas, pero dice, cualquier intervención europea por establecer el sistema monárquico en las repúblicas americanas del sur van a ser consideradas como un acto de enemistad contra Estados Unidos. En esa doctrina Monroe de 1823 no hay ningún tipo de superioridad entre Estados Unidos y América Latina. Todavía es una relación de iguales en esa doctrina de 1823. Si hay alguna superioridad, era la superioridad del sistema republicano sobre el monárquico, porque el sistema republicano era aquel bajo el que nos encontramos una felicidad excepcional. Eso es lo que pero no hay ningún tipo de nosotros somos más que los demás. 1823 en esta doctrina no hay. Es decir, es un acto de solidaridad con las nuevas repúblicas del sur versus Europa. Va a cambiar enormemente lo voy a hacer así. Eso. Va a cambiar enormemente en 1904 con el Corolario. Es tan diferente que los especialistas del Corolario ruso dicen que no se puede hablar ni siquiera
de la misma doctrina, que es una doctrina completamente nueva. El corolario es una clara declaración de desigualdad entre la República del Norte y la República. En su discurso de 1901, nos dice: la libertad no es un regalo que permanece mucho tiempo en las manos de los cobardes. Tampoco permanece mucho en las manos de aquellos demasiado perezosos, deshonestos o poco inteligentes para utilizarlos. Ese motivo podría forzar a los Estados Unidos a ejercer de policía nacional para proteger al mundo civilizado. Eso es lo que refleja este cartoon. ¿Y quiénes eran los cobardes, perezosos y deshonestos y poco inteligentes para utilizarlos? Según Bruce, la República, la libertad. Y es una justificación de la intervención de Estados Unidos y de la política diplomática de guerra. Entonces, es un cambio dramático entre la adopción de 1823 y hasta de 1900. Y claro, como ustedes saben, pues, las cosas no cambian de una a la así dramáticamente un día para otro, sino que son muy diversos. Y lo que vamos a conversar hoy es el papel que juega el canal Cubo y el canal de economía en ese momento, de la de 1823 a 1904. Y además, es en 1904, si pensamos, es el año en que comienzan los trabajos en Canal de Panamá, es un año después de la independencia de Panamá de Colombia con el apoyo militar de Estados Unidos, es unos años después de la guerra hispanoamericana en la que Estados Unidos toma Puerto Rico, controla Cuba y se vuelve el dueño del país, ¿no? Y esta es una justificación ya de acciones que ya han sucedido, ¿no? Que él está justificando, pues, con la doctrina de. Entonces, bueno, como les dije, pues pienso que para el argumento que Panamá fue muy importante para este caso. Pero además, hoy les quiero hablar no solamente del lugar de Panamá, del canal de Panamá en este cambio, sino también de algo que tal vez se habla cuando se habla de la doctrina Monroe, ¿no? Porque se conversa cómo Estados Unidos veía la diferencia entre la Europa monárquica y la República Dominicana. Pero a mí me interesa saber también, decir, ¿y qué pensaban los colombianos? Que también de la diferencia de América y Europa, no solo Estados Unidos. ¿Qué pensaban los senadores colombianos? ¿Qué pensaban los políticos colombianos? Entonces, de eso también voy a hablar hoy, porque es importante para esta idea. Entonces, en 1870, se va a dar una firma del tratado entre Estados Unidos y Colombia. Panamá era parte de Colombia. Se había unido a Colombia en 1829 cuando se independiza de España. Y estamos en ese momento que había pasado. El canal de Suez se había inaugurado en 1860. La guerra civil de Estados Unidos había terminado en el 60. Sí, son momentos de cambio en que, bueno, todo el mundo esperaba, ahora ya le toca, vamos a hacer un canal interoceánico en Panamá, ya sea por el istmo de Panamá, donde está ahora, o por el. Y esto era lo que se anticipaba. Entonces, en 1870, el 26 de enero, un tratado entre Estados Unidos. En lo que yo voy a enfocar es en el debate, el enorme debate que se da sobre eso, sobre eso. Y sobre todo en un senador, Carlos Martín, que escribe un largo reporte sobre ese tratado, con sus denuncias al tratado, sus opiniones sobre el tratado, que nos ofrece una oportunidad para pensar qué pensaban los colombianos, o senador Carlos Martín, sobre la diferencia entre los países de Colombia y Estados Unidos en ese momento, en 1870. En 1870, Estados Unidos es mucho más poderoso que Estados Unidos en 1823, ya ganó la pelea con México, ya quitó toda esa parte de California, le pertenece, ya terminó la guerra civil, en fin, Estados Unidos se está peleando por eso. Pero todavía no es Estados Unidos en el mundo de es más, pero todavía no tan nervioso.
Entonces, en ese momento, sin embargo, ya comienza a verse que Estados Unidos piensa que deben ser ellos los que construyen el canal de Panamá. No debe ser una isla, no debe ser uno de. En 1869, en el New York Times dice que el canal no será solo sería un trabajo fabuloso para el comercio, sino también una buena política exterior y protegería el continente de cualquier violación, ¿no? Y que Estados Unidos lo construya debe ser política del gobierno de Estados Unidos y que impedir que cualquier poder europeo construya el canal de Panamá sería lo mismo que prevenir que los franceses obtuvieran un espacio en México. Yo no sé si recuerdan que estaba esta historia de monarquía con una civil y ya se había acabado esa civil, se había expulsado y se había establecido. Entonces, ese es el panorama internacional, ¿no? En la memoria de los colombianos y mexicanos, no estaba claro que todavía no había intervenciones europeas que establecieron aquí. Acababa de pasar. Entonces, es para entender la visión del mundo de alguien como el senador Martí. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice el senador Martí? Está diciendo, ¿no?, que sería fabuloso que Estados Unidos construyera el canal. No, un tono muy positivo de Estados Unidos. Y en ese tono bien del siglo XIX, esa retórica que hoy nos puede parecer un poquito cursi, pero era la décima posición. El día que el canal esté abierto, inclusive a Rivera, de Estados Unidos, amiga y aliada nuestra, pueda transitar de todos tiempos y escribir de él a nuestros enemigos y a los suyos, dividirá con nosotros la posesión de la llave de los mares, ocupará las posiciones más poderosas, militares y poderosas, ¿no? Entonces, ahí dice, bueno, vamos a hacer esta alianza, es buena, un país que empieza. Después nos dice, en este momento, pensando en las relaciones Colombia y Estados Unidos, Martín nos dice que las relaciones mercantiles más importantes eran las que tenía Colombia con Europa y los europeos, pero que no sucedería lo mismo que dice en Colombia. Y nos dice, nuestras necesidades sociales, comercio, la industria, en general, nuestros intereses políticos, serán servidos en el porvenir más experimentados por la ciencia, los capitales, la industria, la marina y el cerebro de la Unión Americana, que por elementos de naciones lejanas a nosotros, y esto para mí es muy importante, contrarias a nosotros en inclinaciones y es decir, el mundo de las repúblicas, el mundo de las monarquías, que en el siglo XIX es una división importante, ¿no? Esa división es como en el siglo XX, Andana, podemos pensarlo algo así, monarquía versus no es lo que está pensando. Entonces siguen aquí enfatizando eso por sentimiento, por convicciones, por imposibilidades de esta cosa, y por fortunas somos y seremos republicanos, ¿no? Colombia es una república, y él veía esa unión pues como muy importante. Y recordaba que Europa le habían dado la simpatía y apoyo moral de la Inglaterra y la Francia durante la guerra americana a los estados separatistas del sur y a la intervención de Francia en México, que los ve como una sola cosa, ¿no? Entonces, para él, que es un liberal a favor de la abolición de la esclavitud, Colombia ya abolió la esclavitud en el 51, veía la causa de la guerra civil de la Unión Americana en Estados Unidos como una causa de simpatía. Y veía a Estados Unidos que acababa de vivir este país como una república que podía ser aquí, ¿no? Y no nos dice, ¿no? El día que el pabellón fue estrellado, fue la guerra civil,
unificó de nuevo la Gran República. Y el día que el ejército francés obedeció la orden de salir de México, que después de estar desde la Casa Blanca de Washington, quedó indisputablemente establecida la superioridad de la influencia política de los Estados Unidos. Y pensaba él que los europeos en ese momento deben desafiar nuestra anarquía bajo el sistema republicano o nuestro cambio de forma con la aprobación del sistema. Entonces, yo sé que a veces ahora, bueno, ya puede ser que ahora no parezca fijo de nuevo, pero hace unos 40 años atrás, el sistema republicano nos parecía tan obvio que se nos olvidaba que en el siglo XIX, en 1870, todavía no había miedo que se nos fueran mucho lentamente. Entonces, es lo que pensaba Martín, alianza natural que tendrían que tener. Muy bien. Muy bien. Diría que conversa con una cosa más. Ajá. Y bueno, aquí un poquito, esto es un ejemplo para pensar cómo se veía el mundo en ese momento, ¿no? Las repúblicas, como Bolívar, aquí en Grecia, peleando por el mundo, repúblicas contra la ¿no? Sí, pensaba que sí, muy bien todo esto, pero solo si Estados Unidos trata. ¿No? O sea, comienza todo su discurso diciendo es una alianza natural entre repúblicas, tenemos que firmar un tratado con ellos, pero solo si el tratado es un tratado digno, que nos trata como iguales y respetan nuestras sociedad. Y nos dice, tenemos una gran posición física en el mundo y por consiguiente un gran poder que compartir con nuestros hermanos en fe política y en intereses continentales. Si ellos nos dan a cambio un poder igual al que nos damos, y nos dan punto. En caso contrario, conservemos para nosotros solos el uso de los. Si nos tratan como iguales, no tenemos que hacer nada más. No esa es la condición. Y procuremos que el canal se construya por empresarios particulares bajo la sola influencia del gobierno y reservémonos la aplicación de las fuerzas de la oposición darán nosotros solos. Porque nos recuerda que en ese momento los colombianos no sentían que ese poder tan grande por ellos. Y sentían que podían tener una relación igual, sino no gracias, nosotros nos encargamos, vamos a venir con una compañía privada y mantenemos el caso sobre ese tema. Y esto es lo que va a pasar. Una crítica muy grande. Dice, este tratado no debemos firmarlo porque no nos trata. Estoy en contra y por estos motivos, ¿no? Y este tratado de 1870 nos da una idea de Colombia entendía su soberanía sobre el Canadá. ¿Cómo lo entendía alguien sobre el Canadá? Por 1870, Martín era un hombre optimista en la tecnología y el ¿no? Y nos menciona, bueno, ya esta es una era de grandes trabajos y si no lo hacemos, lo harán nosotros, pero lo veía como inevitable, ¿no? Ya se había construido el puente tubular de cristal, el palacio de cristal, el túnel de los ángeles, los teléfonos planos, el puente de Milán, el canal de Suez, y tantas otras construcciones maravillosas no pueden tenerse para la ciencia ni capitales para le decía a sus colegas en el Congreso, no se asusten, que si no lo hacen ellos, esta es la época de las grandes obras, y esta será más, ¿no? Y por otro lado, Martín también era muy importante, y nos dicen, no nos dejemos asustar, porque por ejemplo, los ingleses decían
que el canal de Suez era imposible. Y mira, el genio francés y la ciencia francesa lograron, y el señor Lesseps, lograron el canal de Suez. Así que, nada, aquí ya pasó otra gente dijo, ¿no? Y también nos decía, y esto a mí, bueno, me parece interesante, que decía, Estados Unidos estaba haciendo exploraciones muy importantes en el Caribe. Estaba decidiendo dónde vamos a hacer, ¿no? En ese tratado decía, un canal ya sea listo o la Él decía, no debemos dejar que solamente los científicos norteamericanos exploren el canal. Colombia debe mandar a los científicos porque para que nosotros podamos tomar decisiones informadas y basadas en la ciencia que están explicando nuestros propios. No podemos solo dejar que Estados Unidos tenga la ciencia, ¿no? Y que no se podía firmar a la ligera, sin conocimiento, un tratado tan. Como ustedes pueden ver, yo y comienza una crítica a los derechos de soberanía que ese tratado le da sobre la franja canadera, o sea, sobre el terreno propio. Y, por ejemplo, les dice que le daba, por ejemplo, a Estados Unidos el derecho de transferir a cualquier compañía privada los derechos. Y dice, ese derecho de contratar con nosotros. Y para nosotros, esa delegación son la delegación de facultades inherentes al soberano. No se le podrían dar derechos a Estados Unidos, que son derechos del super, esos derechos que correspondían a Colombia. También decía que las autoridades colombianas, y no, como decía en el tratado, las norteamericanas, deberían proteger la propiedad privada del canal. Estados que Colombia debería proteger la zona del canal por sí misma, por medio de sus autoridades y sus funcionarios. El tratado delegaba eso y ya, por lo menos, la aplicación. Y que tampoco Estados Unidos podía tener toda la relación de defender el mismo, porque entonces podía interpretarles como un derecho para ocupar el mismo de Panamá. Y eso tampoco era darle un derecho a uso. Y él se queja que por este tratado Colombia siempre da pleno poder de autoridad para que organice y conserve una fuerza propia. Y con ella, o con la fuerza de la República, embargue y venda propiedades, detenga y cuestione, si es preciso, imponga más graves penas a pasajeros o conductores de mercancías. Y todo esto en su propio tiempo. Y denuncia, ¿sí?, la picota de Colombia y la dictadura de la compañía excavadora del canal se levantarán una al lado de la otra frente al mundo en las puertas de los mares en desprecio del es el desprecio del universo que da la gloria del hombre. O sea, si se ve una soberanía extranjera, ya se me decía pues ya no van a respetar como una república. No, porque hemos cedido nuestra soberanía sobre el espacio, un espacio crucial del espacio externo. Entonces se opone. Y además dice que denuncia que este tratado daba demasiados derechos de explotación en las tierras alrededor del canal y que ponía los ciudadanos colombianos a perder sus tierras y también sus derechos. No pueden afirmar. Y nos dice, y esto me encanta, él dice, de lo contrario, resultaría que las poblaciones que allí se formarán podrían serlo todo menos poblaciones históricas, ¿no? Está previendo lo que va a pasar eventualmente en 1900. Y que ya ese canal de 1870 comienza a decir. Y también denuncia que el tratado le daba derecho a Estados Unidos a apropiarse de los puertos. Y que eso tampoco se podía hacer. Cosa que también va a pasar. Ya podemos decir que el tratado de 1870 no podía hacerse. Entonces, General Martín dice, no podemos apropiar. Y
efectivamente el Senado colombiano modifica tanto este tratado, lo manda a Estados Unidos con tantas modificaciones, que Estados Unidos tampoco lo aprueba y no se lo aplica. Y yo creo que es importante pensar que en 1870 Colombia todavía podría decir, no sirve este tratado, Estados Unidos tenemos ese tratado. No vamos a tomar este tratado. ¿Y qué es lo que va a hacer? Entonces, bueno, fallaron las negociaciones con Estados Unidos y Colombia firmó entonces con una compañía francesa, la compañía universal de Coránicos en 1878, que el tratado para construir el canal por los lados. Entonces, aquí va a empezar el debate en el Congreso. En el Congreso norteamericano van a hacerte la pregunta y van a debatir si el que los franceses construyeron un canal violaba o no la doctrina. Porque ya la doctrina Monroe ya estaba cambiando para esa época de una doctrina de solidaridad republicana, no vamos a dejar que intervengan monarquías y que salgan monarquías a esto está en control de Estados Unidos, no podemos dejar que haya poder europeo. Bien, pero todavía está en un proceso de cambio. En 1880, el Comité de Asuntos Exteriores del Congreso de Estados Unidos recibió una propuesta de un congresista de Massachusetts que decía que la construcción de un canal interoceánico bajo los auspicios que se considerara esta construcción bajo los auspicios del gobierno europeo como hostil a la política establecida en los Estados Unidos y que viola el espíritu y las declaraciones de la doctrina Monroe y no puede ser permitido, ¿no? Y que Estados Unidos mantendría el control y supervisión sobre cualquier canal interoceánico. Esta propuesta decía, declaremos cualquier construcción de un canal interoceánico contrario a la doctrina Monroe. Y si el Congreso hubiera pasado esa resolución, la doctrina hubiera sido transformado de una declaración de solidaridad en una declaración contra cualquier intento de perder la justicia. ¿Qué es lo que va a pasar? Y estos debates son muy importantes porque comenzamos a ver allí las semillas de lo que va a ser el Corolario para. Y algunos comienzan a decir, ya comienzan a decir, ¿no? Estaban de acuerdo, algunos estaban de acuerdo con la resolución y otros estaban. Entonces, decía que me le parecía muy bien esta resolución, pero quitemos cualquier referencia a la doctrina Monroe, porque no tiene nada que ver con el vamos a crear un argumento, pero está muy bien oponerlo. Entonces me llamo a Monroe, ¿no? Ya estaba entendiendo de la doctrina Monroe con años. Y la pregunta que tenían que hacerse en Estados Unidos ya en 1870, lo que está creciendo, ¿vamos a dejar que otro imperio controle la inversión? No, no lo vamos a hacer. Vamos a permitir. Esa es la pregunta. Otro decía que, bueno, la doctrina de 1823, original, pues se hizo en un país comparativamente pobre y con una población pequeña. Y no, que no estaba preparado para defender. Pero en Estados Unidos, después de la guerra civil americana, había demostrado que eran fuertes. Y fuertes en contra de otra gente. Y que no deberían dudar en afirmar la doctrina Monroe e impedir que en Panamá se construyan por esos países. Aquí donde vamos a hacer el canal, ¿no? Los que estaban en contra de la propuesta pensaban
Primero, la concesión Wise era una concesión privada. Y no era ningún plan del gobierno per se para establecer un poder económico, ¿no? Que no se le podía impedir a un país soberano, una república soberana, hacer una negociación privada con una compañía privada para construir infraestructura en su propio país. Que eso más bien sería una invasión en la soberanía económica. Impedir que los ciudadanos contraten cualquier compañía para hacer cualquier trabajo de infraestructura, pues bien contra la soberanía económica. Y que además iría en contra de un tratado que ya existía entre Estados Unidos y Colombia, en el que Estados Unidos se comprometía a soberanía nuclear, ¿no? Entonces no se podía aprobar esta cosa. Otros decían, esto no solo no apoya la doctrina monroe, es una es respetar la soberanía. Y aquí estamos atentando contra la soberanía política. Y lo que dijo el presidente Monroe es que no intervendríamos en la soberanía de la República. Entonces, no podemos firmar. Y otros decían, por ejemplo, que nosotros no interferir con el derecho a la nación solamente por cuestiones fuertes y el derecho a la nación debe permanecer en este país. Y decía, el gobierno de Colombia tiene derecho y el poder de contratar a quien quiera, ya sean que no todos blancos, negros, para construir este país. La resolución no pasó. Ganaron militarmente. Defendían el derecho de Colombia a contratar a quien quisiera para construir. Estados Unidos todavía era Estados Unidos, Colombia era otra Colombia, y se empezaron a Sin embargo, para 1889, los trabajos del canal ya habían desaparecido y el tema de quién construiría el canal surge. Y en 1903, que la apoyan, y en 1903 se va a debatir en el Congreso colombiano otra vez un tratado sobre el canal de Panamá y otra vez Colombia lo va a rechazar porque iba en contra de la soberanía. Sin embargo, Estados Unidos en 1903 no es de Estados Unidos. Y además en Colombia tampoco es la misma cosa. Eso creo que es importante mencionar todo porque estas cosas nunca tienen una sola causa. No es que quiero meter aquí a hablar de la separación e independencia, pero es inevitable con lo que hablamos aquí. Porque mientras que en 1870 todavía estamos en una economía liberal, de que respetaba los derechos de diferentes naciones, los derechos liberal y federalista. Para 1903, lo que había terminado una guerra civil enorme entre liberales y conservadores. Panamá, aunque Panamá había sido muy violenta, Panamá era una región federal que se le había controlado muchísimo desde el centro de Colombia, sin reconocer sus especificidades, su cultura y su autogobierno que estaba postulado. Y después de una guerra civil muy cruenta, y las guerras civiles en los países muy, los panameños veían en un canal como una salvación, más allá del momento que está en una guerra civil. Sin embargo, no hubieran podido separarse, no están de acuerdo separarse, sigue la política. El apoyo militar para los países. Pero tampoco se hubiera separado solo con el apoyo militar. No, pero si no hubiera habido suficiente para mí, no se hubieran declarado la independencia explorar del país. Es una combinación de las dos cosas lo que pasa allí.
final de una guerra, el federalismo panameño contra el centralismo colombiano, el liberalismo panameño contra el conservadurismo colombiano que estaba en el poder. Y curiosamente, lo que comentaba el otro día, es en Panamá donde se van a establecer los principios liberales. En Colombia van a demorar muchísimo más que Panamá, que tenemos provincias claves que se separan. El canal de Panamá. El tratado que se firma entre Panamá y Estados Unidos va a hacer todo lo que predijo Martín en 1870. Panamá va a perder sus puertos. Panamá va a perder la soberanía judicial, política sobre la zona del país. Por la manera en que se interpreta, que fue lo que predijo Martín en 1870. Panamá va a perder sus puertos, las personas van a perder sus territorios, su propiedad privada, y van a ser desplazados. Aunque no voy a hablar de esto mucho, que una de las cosas que va a suceder es que con la excusa de construir y digo la excusa porque no era necesario para construir el canal, y eso está probado en todos los documentos, sino para construir una zona del canal donde Estados Unidos era soberano, se expulsa toda la se crea otros pueblos que como dijo, no tendrían nada. En ese momento dijo los colombianos pues no tenían nada de pan. Todo lo que él dice va a suceder. Fantástico que va a suceder en ese momento. Sin embargo, y esta es una de las cosas que a mí me llamó mucho la atención, creo que lo tuve que pensar, porque esta es una caricatura de Colombia en ese momento, y vamos a examinarla un poquitito, ¿no? Juntos. Esta es la independencia, era una caricatura de la época, ¿no? Y se ve pues Estados Unidos atacando Colombia y a Panamá, el traidor panameño, además negro, afro, o sea, lleno de racismo, de traición, que se va con Estados Unidos, ¿no? Esa película que van a ver en la conferencia, pues es una película de esa época, Las Garras de Oro, que es una perspectiva pues muy colombiana, donde lo que tiene que para que no está presente y un poquitito presente de esta manera caricaturesca. Entonces, lo que quisiera proponer es que lo que deberíamos pensar es que hay una tradición panameña, por ejemplo, en el tratado de Venecia, que se pierden todas esas cosas que les estoy diciendo, soberanía nacional, soberanía sobre sus puertos, comienzan a negociar enseguida para recuperar. O sea, primero porque la interpretación del tratado fue propia, ¿no? El tratado, por ejemplo, decía que Panamá y Colombia mantendrían sus ciudades bajo defensa y los puertos internacionales. Estados Unidos se interpreta que los puertos de Ciudad de Colombia siempre habían sido los puertos de internacional. Ya no eran los puertos internacionales, eran los puertos internacionales. Los pequeños puertos de cabotaje local. Imagínate, ¿no? Dos ciudades que habían controlado el comercio internacional, puertos internacionales, de cada mundial de petróleo y dice, no, tu puerto ya no es tu puerto a peligro. Y en ese momento comienzan enseguida los diplomáticos panameños a pelear el canalista en el que acaban de firmar. Y la interpretación de Estados Unidos de ese tratado que son teóricos. Y comienza una tradición de pelear ese tratado que va a durar hasta 1970. Pero esa tradición es parte de una tradición muy vieja. O sea, ¿por qué 1904 comienza enseguida? Es una tradición más vieja que viene en el argumento de esa tradición de Salvador Martín y de los congresistas de pelear con la soberanía colombiana soberana que va hasta 1870. Y que tenemos que verlo con una tradición larga sobre el derecho a soberanía sobre la Panamá por la Estado.
Y estas dos personajes son pues los que llaman los puentes de comparación. Armodio Arias escribe su tesis de doctorado, hasta ahorita no me acuerdo si es 1904 o 1906, pero es la primera tesis de doctorado sobre derecho ganadero en Panamá y reside en Inglaterra. Y él está leyendo a 1870. Él está leyendo y cita en su tesis de doctorado sobre grandes servicios. Son súper felices, ¿no? Y Eusebio Morales, que también viene de esa tradición liberal, es el primer diplomático que pelea, es uno del que escribe la Declaración de Independencia de Panamá, de Colombia, y al mismo tiempo que comienza a pelear los puertos y decide que interpretación está aquí, no puede ser. La interpretación de Estados Unidos sobre la soberanía sobre esos canales está y comienza a ser libertad de una generación. La memoria rural panameña es parte del universo rural. Estas personas que se separan de Panamá habían estudiado en Colombia, eran parte del universo de Colombia y que continúan entonces en el siglo XX con esta tradición y la cambian en ese momento. Y hay que entender a personas como Arias de Morales y otros de esa generación, porque estaban en una posición muy curiosa y un poquito incómoda. Por un lado, tenían que defender que Panamá tenía derecho a indemnización en la esfera internacional. Y decir y explicar una y otra vez por qué Panamá tenía derecho a indemnización. Y por otro lado, tenían que defenderse del imperialismo. Y esta es la posición de estos abogados. Y esto es lo que va a caracterizar esa tradición del que viene del siglo XIX, que va a ser la que va a lograr eventualmente, pues, ganar para Panamá con la firma de los tratados del 77, que el canal de Panamá y la zona, que permitiera a Panamá completamente primero parte y después finalmente todo eso. Y es parte pues, de esta larga tradición. Pero al mismo tiempo, es en 1870 que no se aprueba esa resolución, comienzan a surgir en toda Alta Mar de Panamá los alimentos del colonialismo Roosevelt, cuando Estados Unidos dice en esos debates, nosotros somos los que tenemos derecho a ningún otro poder europeo tiene derecho, ese es nuestro derecho, es parte de nuestra necesidad estratégica, de saber ya allí la semilla de lo que va a ser el colonialismo Roosevelt para el futuro. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Maritza. Voy a detener. Esto, bueno, ya verás, yo creo que se hace. Espero